particularmente a la Secretaría de Economía del Gobierno de Sinaloa por la apertura que nos han dado para estar el día de hoy compartiendo un tema muy particular que es la formación del precio de exportación. Creo que es un tema que puede resultar complejo porque a veces dicen, pues lleva muchos números o cómo sé cuál es el precio correcto al que tengo que vender. Y bueno, justamente hoy vamos a trabajar sobre eso, así que muchísimas gracias a la Secretaría de Economía por esta posibilidad de reunirnos aquí en la profesionalización de los temas de comercio internacional. Muchas gracias a Alan Taberna, que él es el director del Club de Exportadores y que también se encuentra por acá con nosotros. Y bueno, vamos a tratar de aprovechar estas 2 horas. Y antes de iniciar, me gustaría muchísimo que en el chat ustedes me pongan un 1 si ya han realizado exportaciones y un 2 si son emprendedores, para yo darme una idea de qué tan profundo tengo que tocar el tema en la formación del precio. Qué tan técnico sobre todo. Entonces, 1, si ya hacen exportaciones; 2, si son emprendedores, es decir, que están tratando de identificar cómo lograr una venta. Muchas gracias. Ya veo por ahí que nos están escribiendo en el chat. Bueno, está equilibrado. Bueno, veo que más o menos en el grupo hay un 50% y un 50% según lo que me están poniendo aquí. Entonces, bueno, vamos a tratar de ir combinando algunos elementos. Justo como son números, es posible que tengamos algunas dudas. Yo les pediría que si hay alguna duda se sientan en la libertad de abrir el micro. En otro tipo de charlas a veces es muy complejo, sobre todo cuando son muchos, pero hoy creo que somos un grupo que podemos trabajar perfectamente. Así que, por favor, si en algún punto tienen alguna duda, les voy a pedir que me interrumpan y que podamos resolverla en ese momento. Entonces, pues bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Edgar, Walter, Luiso, María, Carmen, Luz Márquez, la coordinación de exportación Santara. ¿Quién eres? Ponnos por ahí tu nombre, por favor. Y Paula. Les voy a empezar a compartir mi pantalla. Denme un momento. Un favor, a quien está moderando, ¿me pueden dar permiso de compartir pantalla? Hola. ¿Nos pueden dar la autorización para compartir pantalla? Chicos. Alan, si estás por ahí escuchándome, ¿les puedes pedir de favor, si nos apoyan, a que nos abran la autorización para poder compartir pantalla? Gracias, Liliana Acosta, de la Coordinación de Exportación Santara. Bueno, en lo que nos autorizan a compartir pantalla, pues vamos a ir platicando un poquito de qué vamos a ver el día de hoy, cuál es nuestra agenda. Y lo primero es que vamos a ir platicando acerca de la importancia de la correcta determinación del precio de exportación. ¿Por qué creen ustedes que es importante? Vamos a platicar también acerca de cómo se determinan los costos. Por supuesto, vamos a hablar de los Incoterms de este año 2020, porque no podemos entender la formación del precio de exportación sin entender los Incoterms. También vamos a hablar de los elementos de la cotización internacional y sobre todo pues vamos a tratar de trabajar algunos ejercicios prácticos.
Entonces, déjenme, les mando un mensaje de por favor, me abren pantalla. Ya le mandé un mensajito al hospedador a ver si en lo que nos dan la apertura para poderles ir compartiendo la presentación, pues quiero contarles un poco acerca de lo que nosotros hacemos y por qué es tan importante el tema de la formación correcta del precio de exportación. Hace algunos años que me gradué de la carrera de comercio internacional y recuerdo que en los primeros inicios estuve trabajando en lo que es Bancomex, el Banco de Comercio Exterior, y ahí antes se tenían oficinas en todos los estados en donde nosotros teníamos la posibilidad de dar asesoría a las personas que llegaban y que querían exportar. Me parece que fue una época muy interesante, me gustó muchísimo el trabajo que se hizo a través de Bancomex, porque finalmente fue Bancomex el que dio la oportunidad de internacionalizar muchísimos productos. Entonces, en una de estas temas me tocó ser asesor técnico, estuve como asesor técnico para el banco y llegó en una ocasión un productor aquí de Michoacán y él iba a exportar un producto fresco. Entonces, cuando yo le explicaba que tenía que hacer la formación del precio de exportación, él me decía que tenía que, a ver, creo que ahora sí, creo que ahora sí ya estoy compartiendo pantalla. ¿Ya la ven, verdad? Sí, ya se ve, maestra. Muchas gracias. Bueno, pues este productor me decía que no, que se le hacía muy difícil todo lo que yo le estaba explicando de que tenía que tener los 5 terms y de que tenía que determinar costos. Y él me decía que él nunca lo había hecho así, que él lo que le costaba lo multiplicaba por 3 y que entonces ya a partir de eso, pues él ya daba como su precio. Pero ¿qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos algo así? Que en realidad no sabemos si estamos ganando o no, porque al final del día, si nosotros no terminamos de saber cuánto es lo que nos cuesta producir, pues difícilmente vamos a saber si podemos o no mejorar un precio en el tema de la exportación. Se permite grabar la presentación. Sí, ya la están grabando por ahí. Y bueno, nos comentan que la van a tener en YouTube. Muchas gracias. Aquí estoy leyendo sus mensajes. Entonces, imagínate a esta persona, seguramente lo hizo así hasta el final de sus días. Él era ya una persona mayor y te estoy comentando esto, sucedió hace más de 20 años. Entonces, muchos de los emprendedores y de los empresarios en este momento siguen queriendo hacer las cosas de esta manera. Y en realidad no es otra cosa más que el desconocimiento. También me ha pasado a la inversa. Tenía un cliente o tenemos un cliente porque todavía de ahí le apoyamos con algunas cosas que fue a China. Y entonces él regresó muy emocionado a su primer viaje a China porque había visto las televisiones muy baratas y entonces él ya se veía haciendo el negocio de su vida porque iba a hacer la importación de las televisiones. Entonces yo le decía, bueno, es que viste muy baratas las televisiones en China, pero eso no quiere decir que cuesten lo mismo una vez que se traen a México. ¿Por qué? Porque hay que revisar todos los temas de la logística, pero además no solamente eso, hay que considerar que los productos, a través de su fracción arancelaria, pues van a tener algo que se llaman aranceles e incluso muchos de los productos de China tienen una cuota compensatoria, es decir, que le agregan todavía un porcentaje adicional pues para poder equilibrar los precios en el mercado. Entonces él insistía en que quería hacer pues esta importación y yo le decía, bueno, antes de hacer todo el estudio de mercado, vamos a hacer justo la formación del precio para saber si puede ser un negocio redituable o no. ¿Qué creen que sucedió? Pues que efectivamente por la cantidad de televisiones que él quería traer, pues no era negocio. Básicamente le salía más barato comprar las televisiones aquí en las ofertas que a veces ponen en Liverpool o en Soriana,
¿Por qué? Porque ellos normalmente pueden comprar por volumen o porque se compran los componentes y se ensamblan en México. Entonces, para eso nos sirve la correcta determinación de un precio para saber también si un producto puede ser negocio o no. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tocar? Básicamente ya les comenté cuál es nuestra agenda del día. ¿Y cuál es el objetivo que yo tengo con ustedes el día de hoy? Pues es el apoyar para proporcionarles una técnica correcta y algunas estrategias que a ustedes les va a permitir optimizar la formación integral de su oferta exportable en función a la formación del precio y a la selección y pues a la selección correcta de los Incoterms. También me parece que la formación del precio de exportación es parte de las actividades integradoras por la competitividad. Realmente creo que no le damos el peso a lo que tiene el poder tener determinados de manera correcta nuestros costos, porque muchas de las ocasiones puede haber una oportunidad de negocio y la dejamos ir porque no conocemos un concepto que es el costo marginal, que lo vamos a ver en un ratito. Entonces, también se requiere que ustedes tengan una óptica abierta para considerar diversas alternativas de costeo y de fijación de precio. Hoy vamos a ver dos técnicas de costeo y vamos a ver dos formaciones de precio para que, bueno, ustedes se vayan dando una idea de cómo se maneja. El tiempo son 2 horas, no alcanzamos a ver más. Sin embargo, para los que ya se dedican a la exportación, pues hay otro tipo de estrategias también que se utilizan con el costo marginal. Hay que involucrar criterios alternativos para clasificar los costos y para contratar los factores de comercialización. Entonces, bueno, la introducción ya básicamente se las di. Nosotros estamos viviendo en un mundo globalizado y justo ahorita con la cuestión de la pandemia que vivimos y de la crisis económica, pues se han desatado varios estudios en donde ahorita los consumidores empiezan a privilegiar sus gastos, es decir, qué es lo que van a consumir, de tal suerte que el día de hoy nosotros como empresas tenemos que aprender a ser más eficientes con nuestra logística y más eficientes con nuestros insumos para poder generar precios que vayan a ser competitivos. Entonces, quiero iniciar con esta imagen para que nosotros tengamos claridad visual y sepamos que siempre va a existir un vendedor y que siempre va a existir un comprador. En realidad, nosotros tenemos que considerar que también siempre va a haber una aduana en origen y siempre va a haber una aduana de destino. Y aunque en las exportaciones, particularmente en la mayoría de los países, no hay aranceles a la exportación, sí vamos a encontrar que existen los aranceles a la importación en el país de destino, o algo que incluso en este momento se está dando con mayor fuerza, que se le llaman barreras no arancelarias, que es el poder tener certificados, el poder tener algún tema de calidad muy específico. Ayer, por ejemplo, que tenemos un webinar con Países Bajos, decían, si tú quieres exportar productos frescos, ya no basta con que tengas un Global Gap, que es una certificación, ahora también tienes que pensar en tener una certificación de responsabilidad social como un SMETA, y todo eso pues genera un costo. Y aunque a lo mejor en la aduana de destino, para poder importar legalmente la mercancía, no necesitas un SMETA, sí la vas a necesitar porque el comprador te la está solicitando y el comprador te dice, si tú no tienes el SMETA, entonces yo no quiero tu producto. Entonces, tengamos esto en mente, siempre va a haber un vendedor y siempre va a haber un comprador. Y lo que sucede en este círculo, digamos, es lo que nosotros tenemos que costear, porque cada uno de estos movimientos generan un costo. Nosotros tenemos que identificar que en este tipo de operaciones hay 4 tipos de flujos, que es el flujo de carga, que es el movimiento específico que tiene la mercancía, que tenemos un flujo de información, porque entre el vendedor y la bodega y la aduana
y la naviera pues se está manejando información, entonces tenemos que ir manejando esta información, que vamos a tener un flujo de documentación, pero sobre todo que tenemos un flujo de dinero y que tenemos que identificar en dónde están los gastos. Y que si nosotros no lo hacemos de la manera adecuada o correcta, pues puede ser que al final del día resulte que tu operación no sea viable en materia de comercio exterior. Normalmente siempre los primeros embarques pues hay ajustes porque hay cosas que te cobran que no saben. Ahora, muchísimo ojo, también es muy importante que ustedes identifiquen las empresas con las que van a seleccionar de transporte, las agencias aduanales. Yo tuve la oportunidad en alguna parte de mi vida de trabajar en una agencia aduanal, de estar mucho tiempo en el puerto de Manzanillo. Y también te das cuenta que hay personas que no tienen ética y que le cobran a los clientes cosas que no deberían de cobrarse o cosas que o trámites que realmente son gratuitos, pero pues al final nosotros pagamos nuestra ignorancia y a veces la pagamos muy caro. Así que hay que ir revisando qué tipo de operaciones son las que tenemos que hacer. Y también aquí una recomendación, si tu flujo de carga no es un gran volumen, a lo mejor las primeras operaciones te puede convenir hacerlas a través de un forwarding. Por supuesto, el forwarding cobra una comisión por el manejo de tu carga, pero te va a quitar a ti toda la responsabilidad de cada uno de los tramos que se manejan en la logística y que él puede darte ya una cotización consolidada para que tú tengas una idea más clara de lo que va a ser la formación de tu precio. Entonces, vamos a empezar con algunos de los conceptos elementales. Y bueno, identificamos que nosotros dentro de estos conceptos tenemos básicamente tres. Estaba tratando de... ¿Cuál es la diferencia entre costo y precio? ¿Quién nos dice? No tantos. ¿Cuál es la diferencia entre costo y precio? ¿No se animan todavía a participar, chicos? Bueno, vamos a ir revisando. La diferencia entre el costo y precio, pues es la utilidad. Claro, dice Luis, el costo, lo que me cuesta crear. Sí, por supuesto. Es el costo de la elaboración. Ahí tú no estás generando absolutamente ninguna ganancia. Pedro también nos dice, es el costo de los materiales, el precio del producto sí, pero el precio ya incluye una utilidad. El costo, pues, es lo que dice la definición, identifica la cantidad de dinero que se debe calcular para cubrir cierta parte del proceso productivo o de la comercialización. Aquí es muy importante que identifiquemos algo. Dice, tiene un alto grado de certidumbre y poco flexible a la negociación. ¿Por qué es poco flexible a la negociación? Porque tú no puedes vender por debajo de tu costo o no puedes vender aparentemente. Ahorita les voy a enseñar un truco. ¿Esto qué quiere decir? Costo es lo que a mí me cuesta, lo que yo estoy pagando por los insumos para poderlo hacer. Si yo estoy elaborando pasteles, por ejemplo, pues es lo que me cuesta la harina, el huevo, el gas, la caja, todos estos elementos que yo necesito para poder elaborar mi pastel. Entonces, ese es el precio del costo y ser poco flexible a la negociación, porque si tú haces la sumatoria de todo lo que te estás gastando para elaborar ese producto, quiere decir que no lo puedes dar por debajo del precio. Y aquí es muy importante porque de verdad que
no sabemos costear. Nos cuesta muchísimo trabajo y a veces lo vemos con los números y lo podemos ver en los pequeños negocios y en los grandes negocios cuando tú le preguntas a alguien cuál es el costo de producción de ese producto y no saben. Entonces, el siguiente, pues tiene que ver con el precio y entonces dice el precio es la expresión final de la articulación de los costos que ya contempla una utilidad. Es negociable por excelencia, tiene un área rígida y un área blanda, lo que da lugar a un espacio en la negociación. Les dejé de compartir pantalla porque les quería compartir la pizarra, pero creo que iPhone, iPad. Pero este Zoom no tiene... No, creo que este Zoom no tiene pizarra. ¿Alguien de los que está como host me puede decir si tu Zoom tiene pizarra? Porque no la veo. Ah, ya, me están diciendo que no tenemos pizarra. Bueno, no importa, no se preocupen. Lo podemos ir haciendo en nuestras notas. Ustedes váyanlo haciendo. La fórmula básica para la determinación del precio es costo fijo más costo variable. Ah, ya sé qué voy a hacer. Le voy a ir agregando aquí al final a nuestras diapositivas. Le voy a ir generando algunas para poder escribir. Lo que no sé si puedo escribir, se las puedo compartir. Mejor abro una nueva. Bueno, la fórmula básica, se las voy a ir dictando, es costo fijo más costo variable ¿Qué presentación ven? ¿Ven donde dice precio, verdad? Sí, una parte de la que dice precio. Ajá. Bueno, vuelvo a hacer el intento de compartirles esta pantalla que reescribí ahorita. Y si no, no pasa nada. ¿Siguen viendo la que dice precio? La otra sí se veía, Lucy, tenías abierto un PowerPoint. Ajá, otro ¿Sí Power. ¿Sí se veía? Sí. A ver, bueno, pues vamos a intentarlo. Compartir pantalla mientras editas. Sí, es que en mi Zoom tenemos pizarra y perdón porque yo planeé hacerlo con la pizarra para irlo haciendo como más dinámico, pero bueno, creo que aquí ven ahora sí, ¿no? Esta pantalla adicional que dice costo Sí, sí fijo se más ve. costo variable. Ah, perfecto. Pues entonces ya la hicimos para poder ir trabajando. Entonces, ¿qué quiero enseñarles al principio? Es que ustedes aprendan la fórmula básica para que nosotros podamos identificar la formación de nuestro precio porque empieza aquí. Entonces,
es la formación del costo total es la suma de mis costos fijos más mis costos variables. ¿Qué es un costo fijo? Bueno, el costo fijo es aquel que venda o no venda, tengo que pagar. Por ejemplo, si tengo un negocio, pues tengo que pagar la renta o tengo que pagar los sueldos o tengo que pagar algún tipo de servicios. Entonces, al de la renta no le importa si vendes o no vendes, tú lo tienes que pagar y eso se convierte en un costo fijo. Por otro lado, tengo que calcular también cuáles son mis costos variables y los costos variables son aquellos que se modifican en proporción directa a la producción. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que ver básicamente con la materia prima. Por ejemplo, si yo estoy haciendo mermeladas, entonces, ¿qué es la materia prima de una mermelada? La materia prima es el azúcar, es la fruta, es el envase, las tapas con las que los voy a sellar, las etiquetas. Esos son los costos variables. ¿Por qué? Porque si yo produzco una mermelada, pues a lo mejor requiero medio kilo de fruta. No lo sé, estoy inventando. Pero a lo mejor requiero medio kilo de fruta. Pero si requiero 2 mermeladas, requiero 1 kilo de fruta. Y entonces, en función de la cantidad que yo voy a ir produciendo, este costo se va a ir incrementando. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claridad sobre estos dos tipos de costos, sobre el costo fijo y sobre el costo variable. La sumatoria de estos dos costos me van a dar algo que es el costo total. Y yo voy a poner, por ejemplo, que mi costo fijo es de 30, voy a poner que mi costo variable es de 70 y por lo tanto mi costo total es de 100. ¿Estamos de acuerdo? La utilidad la voy a poner en un 20% para no rompernos mucho la cabeza. Y entonces el 20% de 100 son 20 y por lo tanto mi precio base, a esto se le llama precio base, son 120. ¿Qué les quiero decir con esto? Esta es la formación básica que yo tengo para la determinación de mis precios. A este tipo de costeo se le llama costeo absorbente. Ajá. Ok, Pedro, ¿tienes alguna duda? Porque veo que pusiste sí, sí, pero tú pregúntame, o si quieres abre el micro. Entonces, este tipo de costeo, ¿cómo se llama? Walter, ahí que te veo. Walter, déjenme seleccionar a alguien más. Rosangélica, este tipo de costeo, ¿cómo se llama? Se llama costeo absorbente. El tipo de costeo. Yes. Gracias, Rosangélica. Muy bien. Estrellita para Rosangélica. Este tipo de costeo se llama costeo absorbente, pero ¿se acuerdan que yo les dije que hay dos tipos de costeo? Es el costeo absorbente, pero también tenemos otro que se llama costeo marginal. Y bueno, el costeo marginal se los voy a decir y lo voy a tratar de ejemplificar aquí. ¿Qué es el costo marginal? El costo marginal dice que tú lo puedes hacer siempre y cuando cumplas algunos criterios. Y estos criterios se dan pues a nivel internacional. El primer criterio es que tú no dañes al mercado en un porcentaje mayor al 25%. Y anótenlos por ahí porque saben que no se los puse en la presentación. Que no dañes el mercado en un porcentaje mayor al 25%. A eso se le llama prueba de daño. Realmente para poder dañar un mercado en un porcentaje mayor al 25%, pues tendrías que ser una empresa muy grande. A esto es a lo que en otros momentos se le puede conocer como dumping, porque dicen, pues es que tienen subvenciones en precios.
o tienen apoyos en sus precios. En realidad lo que están haciendo es que pueden disminuir ellos sus costos fijos para ser más competitivos. Pero tienen que tener los criterios que les voy a decir. ¿Cuándo hago costeo marginal? Ya les comenté, la prueba de daño es que no sea en un porcentaje mayor al 25%. En nuestra legislación eso está contenido en la Ley de Comercio Exterior, siempre y cuando la empresa tenga capacidad instalada y que esté, se me fue la palabra técnica. Cuando nosotros tenemos, ociosa, cuando nosotros tenemos en nuestra planta a lo mejor la capacidad de producir 100 kilos de guacamole al día, pero yo solamente estoy produciendo 50 y llega un cliente y me está pidiendo para la exportación. Entonces yo sí puedo utilizar costeo marginal porque tengo capacidad instalada ociosa, no estoy ocupando esa parte de mi planta y finalmente mis costos fijos ya los puedo estar cargando al mercado nacional. Entonces el tercer criterio es que tenga ventas nacionales. No se puede hacer costo marginal si solamente vendes a la exportación. Costo marginal es solamente si tienes ventas nacionales y el costo marginal se utiliza para los productos que vas a vender al exterior. Luego la siguiente es si financieramente lo soporta la empresa y si tienes algo que se llama margen de contribución positivo, que ahorita les enseño cómo se saca eso. Pero básicamente el costo marginal me dice que es la eliminación total o parcial de mis costos fijos, ¿ok? Como definición. Y entonces aquí yo voy a hacer una eliminación total de los costos fijos. Y entonces me voy a quedar solo con los costos variables. Y entonces se van a dar cuenta que mi costo total ya no va a ser de 100, sino de 70. ¿Cuál es el 20% de 70? $14. ¿El 20%? Sí. Gracias. No. A ver, entonces, el costo fijo es 0, el costo variable es 70, mi costo total sería 70, mi utilidad serían 14 y mi precio base serían 84. Se dan cuenta que hay una diferencia entre 84 y 120. Entonces, a este precio yo podría vender en el mercado internacional. Ahora, siempre y cuando se cumplan los criterios anteriores que les comentaba, y si hay algo que se llama margen de contribución positivo. ¿Y cómo saco eso? Se saca mediante una fórmula que es ingresos menos costos variables. Si esta fórmula me dice a mí, por ejemplo, que yo tengo de ingresos $84, mi costo variable fue de 70. Aquí hay algo que se llama margen de contribución. Y el margen de contribución, que en realidad es mi utilidad, son 14. Entonces, si ese margen de contribución es positivo, si aquí yo tengo un margen de contribución positivo, entonces yo puedo hacer costeo marginal. ¿Por qué se utiliza este costeo marginal? Pues se utiliza como una estrategia de ventas en los mercados internacionales. Si tú sales a querer vender el producto que tú tengas en 120, a lo mejor te vas a dar cuenta que hay mercados que te dicen 120 es muy caro, no podemos pagarlo, o el precio en el mercado está en 100 y a lo mejor tú dices, igual en 100 yo no puedo competir.
Pero si tú regresas y haces esta estrategia, porque esto es una estrategia de venta, el costeo marginal, si tú dices, bueno, ya tengo una capacidad instalada ociosa, ya tengo ventas a nivel nacional que están cubriendo con los costos fijos, porque, ojo, alguien tiene que pagar los costos fijos. Acuérdense que esos vendas o no vendas los tienes que cubrir. Pero si ya los estás cubriendo con tus ventas nacionales, entonces sí puedes hacer esta estrategia. Y que eso es lo que hacen muchos de las empresas chinas. Y está permitido siempre y cuando sea así. De un análisis de sensibilidad, pues ya en tus estados financieros, esta pues solamente es una estrategia de ventas, el costeo marginal, Walter. O sea, tú realmente aquí puedes identificar si puedes o no vender el precio. Ya después lo tienes que llevar a la empresa y saber si esta contribución, si este margen de contribución es positiva, o sea, te está generando una utilidad, y si esas utilidades pueden ser viables para la empresa. Por eso yo les decía, en uno de los puntos es si financieramente lo soporta la empresa. Y entonces tú ya haces tu análisis financiero global y ya puedes determinar si lo puedes o no dar en este precio, porque aquí hay incluso un margen. Si te dijeran, dámelo, te lo puedo pagar en 100, pues incluso tú lo puedes vender por arriba y ya no hacer una eliminación total de los costos fijos. Pero esta, ojo, es una estrategia, se llama costo marginal. Y en el costo marginal también podemos hacer otras series de estrategias. Incluso hay estrategias que se pueden hacer con los costos variables cuando la materia prima es a la importación. Entonces, pero bueno, eso ya sería motivo de un taller extenso. Simplemente quiero que se queden con estas dos formas de costeo. ¿Alguna duda entre el costeo absorbente y el costeo marginal? ¿Alguien? ¿Alguna duda antes de que pasemos a la siguiente? Parece que todo bien, Lucy. Entonces, pues, continuemos, sigamos adelante. Todo bien. Perfecto. Ando aquí viendo para compartirles la presentación, Luis. Gracias. Ustedes pregunten si van teniendo ahí como alguna duda. Ahora se vuelve a compartir esta. Pero bueno, es la magia de hacerlo en vivo, chicos. De hacerlo en vivo y de hacerlo a distancia. Entonces, esto hasta aquí, pues es el tema del precio. Aquí vemos los elementos de la cotización internacional. Y en la cotización internacional es la forma en la que ya va a tomar el precio. Y entonces está constituida por dos elementos básicos, uno que tiene que ver con el costo y el otro que tiene que ver ya con los Incoterms que ustedes vayan a decidir. Es muy importante saber que una cotización internacional ya genera derechos y obligaciones. México es firmante de la Convención de Viena, y la Convención de Viena establece que incluso puede haber cotizaciones verbales o se pueden hacer ofertas verbales. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando incluso la oferta se puede hacer verbal, porque yo puedo, como comprador, en un momento determinado, decir que el vendedor me hizo una oferta verbal y obligarlo a que cumpla con ese tipo de precios. Se tienen que cumplir básicamente tres cosas: que me diga la descripción del producto, el precio y la cantidad, ¿no? Son las tres cosas básicas que tiene que tener una cotización internacional o el lanzamiento de una oferta, para que ustedes lo puedan considerar. También se puede hacer ya legal, pues a través de un correo electrónico. ¿Qué no es legal? Una captura de pantalla de WhatsApp.
Entonces, es muy importante que si ustedes cierran una negociación, que además ahora se ha estado dando mucho, se cierran cotizaciones a través del WhatsApp, es que inmediatamente que terminas de mensajearte con tu cliente en WhatsApp, vayas a un correo electrónico y le digas, según nuestra conversación el día de hoy mediante WhatsApp, quiero concretar los puntos siguientes y ya pones en el correo electrónico estos elementos y de preferencia pide un acuse de recibido para que tú tengas un comprobante, digamos, legal de cuáles son los criterios bajo los cuales se está haciendo la cotización. El 95% de los problemas que existen en el comercio internacional, en verdad, se los digo, es por un manejo incorrecto de la información. Y porque de pronto no quedan claros cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. De ahí la importancia también es que se hable con claridad el tipo de Incoterm. Aunque, ojo, sobre todo pasa con nuestro país vecino del norte, ellos no están no están tan acostumbrados, bueno, ahora cada vez más a utilizar los Incoterms. Por muchísimos años ellos utilizaron unos términos parecidos, que eran los RAF, y entonces ellos, por ejemplo, quieren manejarte precio FOB para todo, pero el precio FOB en los Incoterms solamente se utiliza para precio marítimo o para una logística marítima. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si de pronto llega a haber algún accidente, algún daño a la mercancía, entonces vamos a tener dificultades en los cobros. Estos de los costos ya se los expliqué. También estas dos estrategias ya lo vimos. En el costo marginal, el que yo les acabo de enseñar es el costo marginal simple. También hay un costo marginal que es mixto y este costo marginal era el que les comentaba, que incluso se pueden hacer estrategias para todavía disminuir. Así como vieron todavía el precio en 84 pesos, lo podemos bajar más con las estrategias adecuadas, aunque bueno, una de las estrategias que se utilizaban mucho era la importación de materia prima. Sin embargo, el gobierno de la República acaba hace 2 semanas de hacer algunas modificaciones a las reglas de las empresas IMEX y demás. Todavía no me termina de quedar claro cómo va a funcionar. Y bueno, ahí habría que revisarlo. Estas estrategias pues hacen que nosotros podamos tener un costeo que se le llama competitivo a nivel internacional. Y ahora sí viene la parte ya de la formación del precio. Hasta aquí vimos la formación del costo. Y ese costo es muy importante porque es lo que a mí me va a dar el precio base para yo poder hacer la formación de mi precio a nivel internacional. Y en la formación de precio hay 2 técnicas, que es la que vamos a revisar ahorita. Una tiene que ver con se llama costing, que es la suma de todos los costos para poder determinar el precio. Entonces, el exportador debe de agregar todos los costos relacionados con la logística internacional al precio puesto en la planta. Necesito agregarle todo, absolutamente todo, para que salga de la planta y llegue del otro lado del mundo. ¿Cuál es la fórmula básica del costing? Pues es esta: costo fijo más costo variable es igual al costo total, más la utilidad nos da un precio base. Al precio base le vamos a tener que sumar los Incoterms y eso nos va a dar el precio de exportación. Más los canales de comercialización nos van a dar el precio al consumidor en el país de destino. Esta es una fórmula, así, la fórmula más simple que podamos encontrar. De todas maneras, les vamos a hacer llegar el material para que ustedes lo tengan y lo puedan pues, volver a revisar y lo puedan estudiar. Entonces, ¿cuáles son los elementos del costing? Es costos, utilidad, el precio base, los Incoterms y finalmente llegamos al precio de exportación. Por eso es tan importante que aprendamos los Incoterms. Y el pricing es de un precio dado en el mercado, se hace la logística inversa y sacamos los precios, o le llaman precios en retroceso.
En el costing lo que hacemos es sumar y en el pricing es la operación inversa, que es restar hasta llegar al costo y saber si lo podemos minimizar. Esta es la fórmula básica del pricing, es de un precio al consumidor en el país de destino menos los canales de comercialización, me da el precio de importación, menos los gastos asociados son los Incoterms, y esto me da el precio base, menos el margen de beneficio me da el costo total. Y vamos a ir ahorita haciendo unos ejercicios. Entonces, es el precio de importación menos los Incoterms es igual al precio base menos la utilidad, me da el costo total. Les voy a ir compartiendo el tema de los Incoterms. Ya vimos la fórmula básica y ya que tengamos claridad acerca de estos Incoterms, vamos a empezar a hacer nosotros unos pequeños ejercicios para que ustedes lo puedan aplicar ya de manera adecuada en sus emprendimientos o en sus empresas. ¿Qué son los Incoterms para las personas que no saben? Hubo por ahí unos que nos pusieron, que son las personas que están emprendiendo, son los términos de comercio internacional. Y básicamente son los que nos apoyan en todo nuestro proceso de la logística. Cuando nosotros queremos hacer algún movimiento, pues tenemos que identificar pues, que ese producto va a salir de la planta, que tiene que utilizar un medio de transporte y que también, bueno, pues esto puede generar tanto obligaciones, pero también va a generar riesgos y también va a generar que yo como empresario sepa hasta dónde es mi responsabilidad. Les decía hace un rato que, por ejemplo, México era firmante de la Convención de Viena. Y entonces, en parte de la convención te dice, si no queda claro en dónde tiene que ser el punto de entrega o el punto de retiro, pues ya entra la Convención de Viena a revisar de quién fue la responsabilidad. Sin embargo, los Incoterms, algo que nos van a dar es el hecho de poder tener la claridad de hacia dónde debe de quedar mi responsabilidad como exportador y qué le toca hacer al importador, aunque estemos hablando en un lenguaje totalmente diferente, aunque estemos hablando en un idioma, pues sí, completamente diferente. Puede ser el chino o el japonés o con los países árabes que a veces no entendemos absolutamente nada. Pero la simbología de los Incoterms es a nivel internacional, en todos los países que están dentro de la Cámara Internacional de Comercio, que es quien elabora estos Incoterms. Entonces, imagínense ustedes cómo era el tema del comercio a nivel internacional, pues todavía hasta antes de los años 30, en donde pues llegaban productos de todo el mundo, cada quien los clasificaba como Dios les daba a entender, y luego había muchísimos problemas cuando pasaba alguna mercancía y siempre ha habido situaciones en las que los barcos se hunden, los barcos se voltean, el avión se cae. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de esa mercancía? ¿Es del exportador o del vendedor? Y entonces, a partir de los años 30, empezaron a través de la Cámara Internacional de Comercio a regularse y a reunirse para decir, bueno, necesitamos establecer criterios comunes en donde todos estemos de acuerdo, en donde empieza mi obligación, pero también en donde termina. Y entonces generaron esto que se llama, que ahora ya los conocemos como los términos de venta o los Incoterms. Y estos Incoterms han ido sufriendo modificaciones con el paso del tiempo. A partir de 1980, los Incoterms se modifican cada 10 años y entonces ahorita nos encontramos ante la nueva versión que son los Incoterms 2020. Existen al día de hoy 11 Incoterms que especifican en un mínimo de palabras y en realidad pues son en un mínimo de letras porque vienen en 3 letras. Exactamente qué parte tiene la responsabilidad de la carga y en qué punto se estará transfiriendo esa responsabilidad del vendedor al comprador. Dice, los Incoterms definen además los costos del vendedor y los costos del comprador. Y entonces vamos a identificar que están contenidos en 4 grupos.
Y básicamente, bueno, están por letras, ahorita los vamos a ver más adelante. Los 4 grupos es el grupo de la E, de la F, de la C y de la D. ¿Qué aspectos van a regular? Es la transferencia de los riesgos entre el comprador y el vendedor, la transferencia de los costos y algo muy importante, a quién le corresponde la documentación y los trámites ante las autoridades o ante las aduanas. ¿Por qué? Porque el Incoterm te va a decir hasta dónde tú asumes como vendedor una responsabilidad y hasta dónde el comprador tiene que hacerse cargo incluso de la documentación. Así que hay que tener muchísimo cuidado porque aunque yo venda un Incoterm en el grupo de la F, que ahorita los vamos a hacer, muy probablemente también tengo que apoyar a mi comprador para que él pueda cumplir con los requisitos en el mercado de destino. Entonces, muchísimo ojo porque los Incoterms no implican la transferencia de la propiedad de mercancías. Esto es muy importante, las obligaciones permanentes. Si ustedes van a ser los exportadores, su obligación básica es envasar y embalar la mercancía, ya como se va a ir ese producto a la exportación y con el tipo de envase para la exportación. Eso es algo que sí o sí les toca. Si ustedes van a ser los vendedores, se tienen que comprometer a generar el envase y el embalaje adecuado para la exportación. Esa es como la obligación permanente. Entonces, la clasificación, los Incoterms se clasifican de 2 formas, uno por grupo y el otro por tipo de transporte a utilizar. Y por grupo, hablábamos nosotros de las letras que les comentaba. Y entonces, la E significa exit, que es afuera, sería la traducción en inglés. Solamente hay un Incoterm en este grupo, que es el Ex-Works, y eso significa vender en mi planta. Realmente eso no es exportar, básicamente es que la mercancía se quede en la, pues en la empresa. En realidad vendría el comprador y él haría todo por ti. Eso significa que no vas a hacer mucho más que embalar la mercancía. En el grupo de la F están 3 Incoterms y este significa free. ¿Qué significa free? Significa libre. ¿Libre de qué? Libre del flete principal. En logística hay un término y que es muy importante que ustedes se lo aprendan, que es el flete principal. ¿Cuál es el flete principal? Aquel que va de origen a destino. Y en el caso, por ejemplo, de la C significa cost, que es costo. ¿Qué significa este costo o cuál es el costo que sí se paga? Es el costo del flete principal. Quiere decir que en la C yo ya voy a pagar el flete del transporte que va de origen a destino. Entonces, es muy importante que ustedes aprendan como estas 4 letras, porque eso les va a dar como una visión completa del tipo de Incoterm en el que van a querer negociar, incluso sin conocerlos ahorita todavía todos, ¿no? La D significa delivery o delivered, que es entregado en el país de destino, y en el grupo de la D yo me estoy haciendo responsable como exportador de hacer todos los trámites, de contratar el transporte para que llegue al país de destino. Es muy interesante porque en el grupo de la E y de la F, mi obligación se queda en el origen. En el grupo de la C y de la D, mi responsabilidad ya se queda en destino. Entonces, es interesante. Me voy a saltar estas, más o menos se las expliqué. Estos son los Incoterms que se dan ahora en el 2020. Son básicamente estos 11. En el grupo de la E, les decía que solamente hay un Incoterm. En el grupo de la F hay 3. FCA es para transporte terrestre. FAS y FOB son para transporte marítimo. CPT y SIP son para transporte aéreo y terrestre. CFR, y de hecho aquí hay un error, no, yo no lo vi, pero esta P debería de ser una F, debería de ser SIF. Aquí hay un error para que ustedes le pongan aquí, debe ser una F, porque si no, pues estaríamos hablando del mismo Incoterm de arriba. El Cost, Insurance and Freight con F es el SIF y es para transporte
hay un cambio de este Incoterm y se cambia por el Incoterm DPU, DAP y DDP. Significa que mi obligación se queda en el país de destino. Pero ¿cuál es el que tiene la mayor responsabilidad? El que tiene la mayor responsabilidad es el DDP. ¿Por qué? Porque absorbe absolutamente todas las responsabilidades. Digamos, en la exportación, el ex-work es el que menos responsabilidades tiene y el DDP es el que más responsabilidades tiene. Y aquí se los voy a dejar pues ya con la clasificación y con el nombre completo. Es muy importante que ustedes se los aprendan o que al menos tengan idea. ¿Cuáles son los Incoterms más utilizados? Es el Incoterm FOB y el Incoterm CIF. Esos son los más utilizados en el mundo. El CFR se dice que es un Incoterm espejo con el CPT porque básicamente tiene las mismas características, solamente que se utilizan para diferentes modalidades de transporte. El CFR es marítimo y el CPT es aéreo o terrestre. El CIF con F es marítimo y el CIF con P es aéreo o terrestre. Entonces, eso va a depender de la modalidad que ustedes elijan como medio de transporte principal. Y entonces, vamos a ver aquí unos ejemplos y ahorita vamos a ir haciendo como las sumatorias para ir determinando el precio. Oscar, sí, ahorita les paso, le mando las presentaciones a Alan para que se las hagan llegar y ustedes las puedan tener. Entonces, ¿qué significa Xworks? Pues que la transferencia de riesgo se termina aquí en la bodega, ¿verdad? Del vendedor, pero ¿qué crees? Que la transferencia de mi costo también se termina aquí. Yo, ¿qué es lo único que voy a hacer como exportador? Es envasar y embalar la mercancía. Ahora, a partir del grupo de la F, tu obligación permanente como exportador es hacerte cargo de los gastos del despacho aduanal. O sea, si tú eliges un FAS, si tú eliges un FOB, te vas a tener que hacer responsable de pagar estos gastos. Entonces, voy a pasarles una siguiente y vamos a ir precio. ¿Qué significa FOB? Significa Free on Board o libre a bordo. Este es un Incoterm que ha pasado como por muchas modificaciones. Yo me acuerdo que cuando estudiaba comercio internacional había muchos problemas con este Incoterm porque decía libre a bordo, pero no estaba específico en donde se terminaba la responsabilidad del exportador y se llegaba a dar que este contenedor que nosotros vemos aquí se caía. Lo está subiendo a la grúa y se cae, ¿y de quién es la responsabilidad? O incluso si se caía a bordo del barco. Entonces, por ejemplo, en el caso del FOB, ahora en los Incoterms 2020, la responsabilidad del exportador se termina una vez que el contenedor ya quedó acomodado arriba del buque, por decirlo de alguna manera. Ya una vez que está ahí acomodado, la responsabilidad del exportador se termina. Si este contenedor se cae, que además eso ya ha pasado en un contenedor, si este contenedor se llega a caer, pues ya es la responsabilidad del exportador. Ojo, hasta aquí, FOB, a mí no me obliga a contratar un seguro, pero eso no quiere decir que yo como exportador no lo pueda hacer. Incluso yo se lo sugiero, que ustedes contraten un seguro de carga para que puedan evitar pues este tipo de cosas, porque tu responsabilidad se termina una vez que está aquí. Puede que se accidente en este tramo desde que sale de tu planta o de si llega a alguna bodega o mientras va en carretera hacia el puerto de salida, pues puede sufrir algún accidente. Entonces, ¿qué sucede si ya el contenedor estaba acomodado aquí y el buque pues no zarpa, se queda en el puerto y llega un huracán y voltea el buque y se cae el contenedor? ¿De quién ya es la responsabilidad? Pues ya es la responsabilidad del comprador.
Entonces, es muy interesante como ir revisando cuáles son los detalles de cada uno de las responsabilidades que estoy adquiriendo. Entonces, ¿dónde se termina mi costo? Mi costo se termina aquí cuando yo pago las maniobras de carga del contenedor al buque. ¿Ok? Eso es, ¿qué voy a pagar? Pues voy a pagar lo anterior, o sea, el tema de los traslados, de las bodegas, de la aduana de salida, el despacho, etcétera. ¿Hasta ahí estamos claros? Todo bien, Lucy, adelante. Muy bien. Vamos a ver hasta CFR y CIF y nos vamos a regresar a ir a hacer el ejercicio para que vayamos aplicando lo que estamos aprendiendo. En el CFR me dice que es costo y flete. Si pusieron atención, hace un ratito les decía que el grupo de la C ya implica el pago del flete principal. ¿Cuál es el flete principal en esta operación? Pues es el transporte marítimo. Entonces, en el grupo de la C, yo ya me voy a hacer responsable de pagar este flete, aunque muchísimo ojo, porque aunque el costo se termina pagando este flete, ay Dios. Bueno, se los explico de una vez con CIF. La diferencia es el costo del seguro. Es que no sé por qué en la otra le borré la flechita. Entre CFR y CIF, lo único que cambia es el seguro de transporte marítimo. CIF con F y CIF con P son los únicos dos Incoterms que me obligan a mí a la contratación de un seguro, para que también lo pongan ahí en sus notitas que están haciendo. Pero tiene una particularidad CIF, que yo como exportador voy a contratar el flete y lo voy a pagar, pero mi riesgo se termina una vez que el contenedor se sube al buque en el puerto de origen. Si algo le pasa a ese buque mientras va de Manzanillo a Shanghai y se hunde, o hay algo que se le llama los actos de la mano de Dios, Act of God, están determinados en la ley marítima. Es decir, que el capitán del buque tiene el derecho de salvaguardar primero las vidas de la tripulación y si para eso es necesario aventar los contenedores al mar, pues los avientan. Entonces, que bueno, eso ya viene después en temas de seguro y demás. Pero lo más importante es que yo pueda identificar que mi riesgo como exportador se termina una vez que este contenedor está en el barco. Y ya cuando está en el barco asegurado, ahí se termina mi responsabilidad. Si algo le pasa en ese trayecto del puerto de origen al puerto de destino, le toca al comprador hacer la reclamación pertinente ante el seguro. ¿Estamos hasta ahí claros? De los que se han ido incorporando hasta aquí, ¿estamos claros en lo que hemos estado viendo o tienen alguna duda? Ok. Ven mi pantallita ya para editar, ¿verdad? Sí, sí se ve la presentación. Ok, lo voy a ir haciendo aquí a manera de pizarra. Vayan ustedes haciéndolo también ahí en una libreta. Vamos a empezar a hacer un ejercicio de costing. Este que vamos a hacer es un ejercicio de costing. Ok, aquí en esta primera parte, la fórmula es la misma, costo fijo más costo variable
es igual al costo total. Bueno, se los voy a poner aquí. Quienes llegaron tarde, por favor, anótenla. Esta solamente esta columna, la del costo absorbente, porque voy a partir ahorita a partir del precio base para que nos quepa. Si alguien llegó tarde y no la alcanzó a anotar, aquí está, costo fijo 30, costo variable 70, costo total 100, la utilidad es un 20%, que de hecho, mi recomendación es que la utilidad se la pongan al final. Entonces, esto fue para ejemplificar. Yo les voy a quitar de aquí ahorita la utilidad y voy a trabajar con un precio base de 100. ¿Ok? Entonces, para no volverlo a repetir, voy a iniciar en el precio base de 100. Imaginen que estamos mandando, ¿qué les gusta? 1 litro de shampoo. Entonces, el precio base implica en 100. Pedro, ¿cuál es la primera obligación permanente del exportador? ¿Qué le tendría que sumar? ¿Te acuerdas? Envase y embalaje. Mi precio base es de 100. Y mi envase y mi embalaje, vamos a suponer que me costó 5 pesos. ¿Ese qué Incoterm me va a dar? El primer Incoterm que me va a dar es Ex-Works. Entonces, yo voy a tener aquí un precio Ex-Works de 5. Si alguien viene y me dice, oye, pues yo quiero comprarte tu litro de shampoo, ¿cuánto cuesta puesto en tu planta? A este precio Ex-Works, pues ya le sumarían ustedes la utilidad, ¿no? Pero digamos, su precio base en Ex-Works es de 105. Pero te dice ahora, quiero que me lo mandes a Shanghai, China, porque es un champú que tiene aceite de aguacate y es orgánico y bueno. Entonces tú le dices, muy bien, yo te lo puedo mandar a China. Lo primero que yo tengo que hacer, pues, es buscar un transporte. ¿En qué ciudad están ustedes? Están en Culiacán. De Culiacán, vamos a suponer que se va a Manzanillo. ¿Cuánto puede costar vamos a ponerle 10 pesos de flete? ¿Qué otra cosa tengo que pensar además del transporte de Culiacán a Manzanillo? Tengo que pensar en el agente aduanal. Y vamos a suponer que para esta exportación me va a cobrar 2 pesos por pieza. Esto me va a dar un Incoterm que se llama FAS. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sumar el Ex-Works más el transporte más el agente aduanal y eso me va a dar FAS. Entonces yo aquí tendría un precio de 117. ¿Hasta ahí vamos? Si supieron de dónde saqué estos 117, a los 105 le sumamos el transporte, le sumamos el agente aduanal y entonces ya tengo el precio FAS. ¿Qué significa FAS? Significa Free Alongside Ship, libre a un costado del buque. Pero si dice, oye, yo quiero que lo hagas FOB, que es el siguiente Incoterm. Algo que creo que se me pasó a comentarles es que los Incoterms tienen un orden. Y entonces mi sugerencia es que se los aprendan en ese orden por medio de transporte. ¿Por qué? Porque es muchísimo más fácil cuando entendemos qué significan los gastos que les vamos a ir generando. Entonces, después de FAS viene FOB. ¿Qué significa FOB? Free on board o libre a bordo. Y se acuerdan que les enseñé el dibujito. Entonces, en el dibujo hay algo que hace que son las maniobras de carga.
de estar pues en la terminal marítima, lo toma la terminal y lo sube, y entonces a mí eso me va a costar. Y entonces en estas maniobras de carga, a mí a lo mejor me va a costar, vamos a ponerle 3 pesos. Los estoy inventando, por supuesto, pero porque todo esto ustedes lo tienen que cotizar justo para su producto. Y entonces esto a mí me va a dar un precio FOB. ¿De cuánto va a ser mi precio FOB? De 120. Todos me quedaron ahí como chuecos. Espero que a ustedes les haya quedado más bonito en su... Ok, voy a volver a empezar aquí en FOB. Lo voy a volver a repetir. Ustedes pues, lo van a ir escribiendo en su libreta. Ya partimos de un precio FOB de 120. De FOB, ¿quién se acuerda qué Incoterm seguía? Los acabamos de ver en los dibujos. CFR, Lucy. Sigue el CFR. ¿Perdón? Sí, te comentaba que el CFR. Ajá. ¿Y qué necesito yo para, si lo tengo en FOB, qué gastos necesito agregarle para que se convierta en CFR? La maniobra. Costo, así es, el flete. El seguro todavía no, Carmen, porque ese es para el CIF. Es el costo de la naviera. Sí, también vi que por ahí alguien más lo puso. Ay, creo que les dejé de compartir, perdón. Sí, el costo de la naviera, el costo del flete. Acuérdense que ya en el grupo de la C, les dejé de compartir, ¿verdad? Perdónenme ustedes. Fue un error involuntario. En el grupo de la C ya necesito yo agregarle algo que es el flete marítimo. Vamos a suponer que de flete... Ay, el flete marítimo me cueste 14 y entonces eso me va a dar un CFR. Entonces, aquí voy a tener que CFR me cuesta 134. Ahora sí, si lo quiero hacer CIF, que es lo que ya habíamos visto, ahora sí, Carmen, le agregamos el seguro. Que ojo, yo le puedo agregar seguro antes, ¿eh? Si yo voy a contratarlo en el puerto y vamos a suponer que de seguro me queden 6. Entonces, mi precio es esto. Entonces, yo ya tengo la oportunidad de generar una negociación. ¿Se acuerdan que era una de las partes importantes del por qué formar un precio de exportación adecuado? Si ustedes se van a presentar a una feria internacional y llega un cliente y te dice, oye, ¿y en cuánto me lo pones FOB? Ah, pues si tú lo quieres FOB, te cuesta 120 el litro. Ah, pero si lo quieres CFR o si lo quieres puesto CIF, te cuesta 140. Y ya tu cliente puede decidir pues cuál es el tipo de precio que le puede convenir, porque también a lo mejor él ya tiene convenios con navieras y puede conseguir el flete marítimo más barato. Por eso el FOB y el CIF son los Incoterms más utilizados. Vamos a cerrar nuestra cotización en un DDP, que es Delivery Duty Paid, que es entregado impuestos pagados, que es el Incoterm que más responsabilidades tiene. Si yo ya pagué el flete marítimo, ¿qué cosas creen que tenga que pagar para que el producto llegue a la fábrica del importador? ¿Qué le tendría que sumar?
Voy a sumar un flete terrestre en destino, ¿sí? Porque pues se tiene que mover la mercancía una vez que llega. Claro, Carmen. Ajá, el flete, seguro, transporte. Sí, claro. Vamos a agregar un flete terrestre en el destino. Ya que llega al puerto de Shanghai, pues se tiene que mover a la fábrica del importador. También voy a pagar agente aduanal en destino. Pero ¿qué crees? Aquí vas a pagar impuestos y derechos en la importación, en este Incoterm. Es el único en el que se pagan todos los impuestos. Entonces, del agente aduanal vamos a suponer que son 10. Y de los impuestos, pues ahí sí depende de los tipos de productos. Por supuesto, puede haber maniobras de descarga, por supuesto puede haber seguros, o sea, todos los gastos que vayan desde aquí hasta acá. Ahorita solamente les estoy poniendo a manera de ejemplo para que ustedes puedan tener una idea. Y hay ciertas fórmulas para calcular este seguro, ¿no? Ustedes ya lo pueden revisar con la empresa aseguradora para que revisen las primas y demás. Ahorita les voy a platicar un poquito de eso porque además son algunos de los cambios que tienen los Incoterms de este año y que necesitan considerar. Entonces, el costo SIF ya lo tienen ahí, le van a agregar estos 65 y entonces me van a dar 205. Muchas gracias, Modesto. Me encanta el grupo, ¿eh? Están súper aplicados con todo. Entonces, yo ya tengo mi cotización de DP y entonces a esto como exportador yo ya le puedo agregar el 20%. Si tienen, por favor, alguien que me pueda ayudar, ya le pueden sumar su utilidad, profit, como le quieran llamar. El 20%, ¿quién me dice cuánto es el 20% de 205? Por favor, ustedes que tienen ahí calculadora a la mano. Alguien que me auxilie. Carmen, gracias, 41. María Elena, 41, gracias. No, hombre, están súper aplicados. Me encanta el grupo. Entonces, ahora sí, este va a ser mi precio de exportación. Y verdad no es lo mismo ganar el 20% de 100 que ganar el 20% de DDP. Entonces, por eso es muy importante que la utilidad se sume en el último Incoterm con el que ustedes van a trabajar. ¿Por qué? Porque entre mayor riesgo ustedes están asumiendo, pues por supuesto que la utilidad se tiene que incrementar. Y ustedes ya vieron que los precios van incrementando conforme nosotros estamos asumiendo un riesgo y una responsabilidad. Muchas gracias, Modesto y Jesús Rolando, por compartirnos ahí el costo. Entonces, este es el precio de exportación al que yo voy a vender. Si alguien quisiera ir a cotizar SIF, entonces 140, pues ya mi margen de utilidad es del 20%, entonces 140 le sumo el 20 y eso me va a dar el precio. Ahorita les voy a poner un Excel para que ustedes vean cómo se hace, pero hasta ahí, hasta aquí quería irlo haciendo con ustedes para que ustedes lo fueran anotando. Y esto, bueno, pues también se va quedando, digamos, de manera más didáctica para ustedes. Entonces, ¿se ha entendido cómo lo vamos a estructurar? Nuestro precio de exportación. Muchas gracias, Luiso. Bueno,
Les quiero compartir un Excel, espero que lo podamos ver. ¿Pueden ver mi Excel? Sí se ve, maestro. Sí, Lucy, sí se ve. Gracias. María Elena, ¿la utilidad siempre será del 20% o es a su criterio? No, no siempre es del 20%. Depende mucho del tipo de producto y del sector en el que tú te muevas. Hay productos que, por supuesto, tienen una utilidad mayor. Esa ya la pueden manejar. ¿Cómo me puedo yo dar cuenta si mi utilidad que yo estoy proponiendo es correcta? Pues haciendo un análisis del país de destino. Por esto es muy importante hacer una investigación de mercado, saber cuáles son los precios a los que se está vendiendo, saber cuántos son los canales de comercialización por los que está pasando la mercancía, para yo poder tener una idea real sobre la utilidad que voy a generar. Porque hay gente que llega y dice, no, pues es que yo lo quiero vender al doble, le voy a ganar un 100%. Pero hay sectores que no te dejan. Uno de los sectores que es más complicado, por ejemplo, para generar una utilidad, es el del papel bond, la papelería. Y entonces ahí los márgenes son muy reducidos, pero ahí tú ganas por volumen. Entonces hay que revisar en qué sector estás, para poder identificar. El 20% fue algo ahorita que yo se me ocurrió y lo puse. Entonces aquí yo les estoy poniendo un Excel más o menos de cómo hago yo las formaciones de precio. Ahorita se las puse a través de pues lo hicimos ahorita, digamos, a través de una pizarra, ¿no? Y fuimos haciendo las sumatorias, pero eso que les puse ahí es lo que se utiliza en la realidad. Aquí, por ejemplo, quiero presentarles básicamente una cotización. ¿Qué es lo que les sugiero? Es que siempre hagan su cotización por embarque y que lo hagan también por caja o por la unidad mínima de venta. Si es por envase, porque el producto es muy caro, pues lo hacen por envase. Aquí está hecho por caja, ¿no? Y por el embarque. Y la cotización la tenemos en pesos, en dólares y en euros. Lo único que yo tengo, a lo mejor en mi caso, ya ustedes si son más expertos que yo en el tema del Excel, pues ya pueden ir mejorando la gráfica o haciendo su propio documento para cotizar. Pero aquí pues yo pongo mis datos generales y pongo mis tipos de cambio a cuántos se encuentran para que ya estén referenciadas las fórmulas y entonces en función de eso se pueda ir sumando. Entonces, ¿cómo hago aquí para hacer mi formación de precio de exportación en Xworks? Pues aquí estoy sumando los envases, las etiquetas, las cajas, el costo del pallet. En el caso de los productos frescos se ocupa algo que se llama termógrafos, ¿no? El costo de producción, que es el costo de la fruta y demás. Entonces, si ven aquí, estos se van agregando los costos. Aquí está para hacer la formación en FOB, el seguro de carga, la aduana mexicana, maniobras, el flete terrestre. También muchas de las veces cuando te lo cotizan como inland, que en realidad es el flete terrestre, sobre todo si te lo cotizan las navieras. Entonces, pues no es otra cosa más que ir vaciando tus cotizaciones. Eso sí, antes de hacer un precio, pues se requiere que tú tengas claridad de ciertas cosas, que anótalo por ahí, creo que no se los puse tampoco en la presentación, pero si tú hablas a una empresa de transporte o a un forwarding y solicitas una cotización, pues te van a pedir, por supuesto, primero qué tipo de carga es, después te van a solicitar un código postal en origen y un código postal en destino. Te van a solicitar el valor de la mercancía, el valor del producto o el valor factura de la mercancía. Y también algo que tú tienes que tener con claridad, que eso también se me pasó mencionárselos, porque lo di por hecho, pero algo que ustedes tienen que hacer es algo que se llama cubicaje, es decir, saber cuántos pallets le caben al contenedor o cuántas cajas le caben al contenedor. Si no lo saben, no se preocupen. La mayoría de las empresas de logística, pues sabemos hacerlo, pero sí les vamos a pedir en ese sentido que entonces nos pasen las medidas de las cajas, de largo, ancho y alto, para que sean datos que ustedes ya tengan al momento de hablar y solicitar una cotización, porque se hace el cubicaje para saber cuántas cajas van a ir
pues por contenedor. En este caso es algo que yo ya tengo aquí, por ejemplo, cajas por pallet, caben en este caso 175 cajas por pallet y caben 20 pallets en ese embarque que se iba a hacer. Entonces ya está aquí la operación, las cajas por contenedor son 3,500. Entonces eso es para que ustedes tengan en referencia. Aquí está el precio en FOB, el costo acumulado, el precio de venta en FOB, pero si se dan cuenta no tiene utilidad. Luego viene el precio CIF, que es algo que acabamos de ver, que es el flete marítimo, el Start Card, que es una cuota que te van a cobrar las navieras, el AMS, el BL. Hay algunas navieras que te pueden dar estos costos por separado o que te los pueden dar juntos como parte del flete marítimo, que son algunos cargos que se tienen que pagar por el combustible, por derechos en los puertos y demás, dependiendo del país a donde vayas. Y en este caso, aquí la cotización que nos dieron por el despacho y el manejo en tierra, la coordinación del manejo en tierra para hacerlo de DP, pues era esta, ¿no? $1,579. Y ahora sí, aquí ya hay una utilidad. En este ejercicio era del 30%. Y aquí está el precio de venta en DDP ya al cliente final. Entonces, ¿por qué es muy práctico tenerlo así? Porque tú puedes decir, ok, por este embarque, el embarque te sale en $22,000, por decir algo, y ya por unidad te sale en 6.29 la caja, dólares. ¿Ok? Entonces, este Excel también se los voy a hacer llegar para que ustedes tengan como una base a través de la cual ustedes puedan cotizar. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Gracias, Modesto. Muy bien. Les comparto nuevamente esta pantalla. ¿Se acuerdan cómo se llama esta técnica de formación de precio que les enseñé? ¿Quién se acuerda? Le vamos a dar un premio a quien se acuerde cómo se llama. Se llama costing. Muy bien, Yasmín. Yasmín fue la primera en contestar. No, Edgar, el costeo marginal es en la estructura de la formación de costos. Cuando vamos a formar el costo, es el costo total, ahí es cuando tenemos el costo absorbente y el costo marginal. En la estructura de la formación de precios hay también dos técnicas, que es el costing y el pricing. Esta que vimos, esta que les acabo de enseñar, se llama costing, que es la suma de todos los costos. Ajá. Entonces, Yasmín, mándale un mensajito en privado a Alan, por favor, que está aquí en el grupo, para que le dejes tus datos y te vamos a invitar con una beca a alguno de nuestros programas pagados. Ya el que tú decidas tomar, te vamos a extender un certificado de regalo. Muy bien. Esto fue costing. La siguiente que yo les decía es pricing. Y como ya nos queda muy poquito tiempo, sí les quiero explicar la técnica y no nos va a dar tiempo de hacerla completa. Pero le voy a agregar aquí nada más para poderlo hacer con estos mismos datos. Y voy a armar una columna adicional. Alguien que me ayude a sacar el 40% de 246, por favor. Ustedes que tienen calculadora, ¿me auxilian?
El 40% de 246, ¿cuánto es? 98.4, gracias. Y ahora sí me dan la suma, es esa que tenías ahí, la sumatoria. $246 más. Ay, dejé de compartir. Perdón. Ah. La sumatoria, ¿cuánto nos da, chicos? Nada más para corroborar. 344.40, creo. 344. Gracias. Ok. Vamos a pensar que alguien me pide que yo les dé ese precio que a mí me sale en 344. Vamos a suponer que alguien me dice, véndemelo en 250. Porque ese es el precio que está dado en el mercado. ¿Cómo hago las operaciones inversas? ¿Cómo le quito a 250 el 40%? Les voy a pedir que dividan 250 entre 1.40, por favor, y me den el resultado. Ajá, 178.57. 178.57. Vamos a ir haciendo los precios en retroceso a partir de aquí, ¿ok? Esto que voy a hacer se llama, bueno, lo voy a poner en otro color. Esto se llama pricing, es decir, yo a partir de un precio que ya identifiqué en el mercado, ¿sí ven el azul o está muy bajito? Le voy a ir restando 57%. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo necesito ir identificando, pues le quitan igual, la operación sería 178.57 entre 1.20, por favor, es la operación contraria, para que me den cuánto tendría que yo tener mi precio en DDP. Gracias. 148. 148 punto qué, chicos? 148.80. Gracias, Modesto. De nada. Ok, Lucy. a este precio que yo ya tengo en DDP, auxílienme mejor diciéndome las cantidades en así en voz, porque si no me toca estar abriendo el chat y se nos va a acabar el tiempo. Entonces, Modesto, a ver, ayúdame. Si tienes ahí calculadora, le vamos a quitar los 65 de estos gastos para poderlo tener en CIF. ¿Me puedes dar en cuánto nos queda? El 148.80 menos 64, perdón, o 65. 65, porque le vamos a quitar los impuestos, el agente, el flete. ¿En cuánto tendría que estar CIF? 83.80. 83.80. Muy bien. Menos 6 que del seguro que tenemos en CPR. Da 77.80. Menos 14 del flete marítimo. 63.80.
Ok, hasta aquí me van siguiendo todos, van entendiendo qué es lo que hemos estado haciendo con Modesto. Ya casi terminamos. 63.80. Ustedes háganlo ahí juntito a su libreta. 63 menos 3 en FAS, pues está fácil. 60.8. Modesto, ¿me ayudas a quitarle los gastos? Son 12 para que me queden Xworks. 10 y 2. Sí, son 48.80. 48.80. ¿Qué Menos pasó, señor 5. Rolando? Menos 5 da 43.80. 43.80. Ay, oye, ¿quién escribió? No, chicos, aguántenme tantito. El precio base, entonces, es de 100. Ay, ¿quién escribió? Todo bien, profesor Modesto. Muy bien. Ok, pensé que tenían alguna pregunta. Les comparto nuevamente la pantalla. ¿Para qué me sirve a mí hacerlo en pricing? Porque a mí me dice, tú en tu precio base lo tendrías que tener en 43.80. Y entonces yo me tengo que regresar a revisar pues cuáles son mis costos. Entonces en mis costos ni siquiera da la materia prima en el costo variable. Entonces, ¿esa operación sería viable a ese costo? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? ¿Quién me contestó? Es que no veo cuando comparto pantalla, pero ¿quién me contestó? ¿Por qué no? Porque ahí no le están saliendo los números ni siquiera de los costos de la producción. Ajá, si me diera cuánto, no, perdóname, no veo tu nombre, porque cuando comparto la pantalla no veo quién habla, pero de cuánto tendría que ser lo mínimo para que en un pricing yo me animara a vender. Mínimo. 20% menor al costo base para que tengas una utilidad. Ajá, pues tendría que ser arriba de 70 pesos, que son mis costos variables. ¿Se acuerdan que lo vimos en costo marginal? Para que yo pueda vender, aunque sea aplicando una estrategia de costo marginal, tendría que hacer en 70. Y en este caso, haciendo pricing, nos da a 43.80. Quiere decir que nosotros no seríamos competitivos con 250. Habría que hacer el cálculo para ver con qué precio sí se pudiera negociar. Pero en este caso, si el precio del mercado fuera 250, yo no podría entrar a competir. Costing es la suma de todos los costos y lo hicimos aquí a como a mí me sale y en las cotizaciones. ¿Para qué me sirve pricing? Para identificar a partir de un precio que ya está dado en el mercado, el hecho de que yo pueda ir revisando, por eso se hace hacia atrás, se hacen precios en retroceso y se va restando para poder ir identificando pues qué gastos son los que yo podría manejar. Desde aquí, de hecho, pues ya vemos que hay como una pérdida, porque pues aquí estamos hablando en DDP en 205 y aquí lo tengo en 148. Entonces ya estamos viendo que el precio no está siendo competitivo. Y si nos vamos así, ya quitándole los gastos, pues aquí vamos ya al más o menos casi al 50%, ¿no? En pérdida y competitividad. Queda clara como para qué me sirve el poder generar el costing y el pricing. De hecho, este ejercicio de pricing ustedes tendrían que hacerlo con distintos mercados, porque a lo mejor no es viable para mi mercado en China, pero sí puede ser viable para mi mercado en Japón, en donde incluso en el webinar pasado que tuvimos con Sinaloa, yo les presentaba algunas fotos de cómo venden los melones, hasta con un moñito, porque lo consideran una fruta exótica, o las fresas que las venden en cajitas de manera individual. Entonces, puede ser que un mercado no sea atractivo por los costos, pero que otro sí. ¿Y cómo lo voy a saber? Pues los números no nos mienten. Entonces, pues hasta aquí, chicos, ¿cómo van? Nos quedan ya unos minutos para poder cerrar.
Es poquito el tiempo, pero les quiero compartir un par de cosas que tienen que tener considerados ahorita con la nueva modalidad de los Incoterms. Si no tienen duda. Les pasamos de todas maneras el Excel. Bueno, en el tema de las modificaciones que se dieron a los Incoterms en este 2020, una de las más fuertes tiene que ver con los temas de seguridad. Y bueno, porque todo lo hemos vivido, ¿no? La seguridad que prevalece en nuestro país y que genera, y bueno, y que prevalece en el mundo, pues ha sido complejo. Hay muchos temas, pues sobre todo sensibles en el manejo de droga. Y entonces, bueno, pues en esta edición de los Incoterms hay una nueva responsabilidad que tienen que avisar los exportadores y se tiene que cumplir con una revisión pues al contenedor y se tiene que cumplir con algo que se llama masa bruta verificada, que básicamente tiene que ver con que la mercancía corresponda en el peso que debe de ser. O sea, el peso, por ejemplo, de una sandía, pues ya tiene un cierto peso y tiene una cierta masa, y a veces esa masa se ha visto afectada. Por ejemplo, en este caso, en donde pues se da una exportación de limones, ya está el limón que vemos, digamos, que es un limón, y la otra que es una pelotita que va rellena de cocaína, y que, bueno, van mezclados los productos. Entonces, por supuesto que no corresponde la masa bruta de un limón normal que de una pelota, ¿no? O en el caso de estos aguacates que fueron decomisados en Colombia, pues que no es un aguacate, sino que va relleno de cocaína. O en el caso también de estas sandías que también se dieron en Colombia, si ustedes revisan, a la sandía le hacen un ochito y le sacan todo el contenido de la fruta y va relleno. Entonces, ahí, por supuesto que el peso da diferente a lo que debería de ser. Por eso, esta nueva obligación de los exportadores de verificar, pues, la masa de los productos que se van a enviar. También hay modificaciones en cuestión de los seguros que yo les comentaba hace un ratito, que aunque los Incoterms no te obligan solamente en dos, en el SIF y en el SIF. También se cambian las condiciones por motivos de seguridad. En el caso de los seguros marítimos hay 3 niveles, que es, ahorita se los pongo, que son 3 tipos de cláusulas. Y tanto en el SIF como en el SIP se requiere ya una contratación del seguro. Bueno, antes se requería una contratación del seguro de la cláusula C, que es la de menores riesgos, pero a partir de estos Incoterms, el del 2020, en el Incoterm SIP, sobre todo en el que se maneja por flete terrestre, se recomienda una cláusula A. ¿Cuál es la cláusula A? Pues la que tiene una mayor cobertura y que dentro de eso, pues estamos hablando sobre todo del robo, ¿no? Del daño accidental. Le puse pillaje porque así lo manejan en la reglamentación, pero bueno, es robo o el daño malicioso. Entonces, es una de las condiciones que te están poniendo ahora ya en el tema de la exportación, si tú vas a manejar un Incoterm SIF o SIP. ¿Ok? Y en los elementos básicos de la cotización son los datos de las empresas, qué datos deben de tener ustedes al momento de elaborar una cotización. Es el nombre de las compañías, tanto de la exportadora como la importadora, domicilio, el apartado, los teléfonos, correo electrónico, el responsable, si tienen algunas referencias comerciales o bancarias. Del producto se necesita el nombre o la descripción del producto, especificaciones técnicas de qué características va a tener ese producto al que ustedes se están comprometiendo a enviar, los usos o las aplicaciones, la fracción arancelaria, y si cuentan, bueno, pues con alguna de estas cosas como catálogos, fotografías, listas de precios, se pueden enviar.
La cotización debe de tener al menos estas condiciones, en donde ustedes van a poner el pedido mínimo, el tipo de oferta, la capacidad de la exportación. Algo que es muy importante también es que pongan ustedes una cláusula de validez. Por ejemplo, pueden ponerle al final, la presente cotización puede verse modificada con o sin previo aviso, o si tienen alguna vigencia, la presente cotización tiene una vigencia de 15 días hábiles o 15 días naturales, ya ustedes lo pueden seleccionar. Y bueno, antes de irnos, no sé si tengan alguna duda o pregunta. Voy a dejar de compartir para poder ver si alguien pregunta. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, les voy a hacer yo un par de preguntas para saber si quedó claro. Vamos a hacer 3 preguntas y a las 3 primeras personas que contesten aquí en el chat, a través del club de exportadores que hemos estado trabajando, les vamos a poder otorgar alguna beca en alguno de nuestros programas que tienen costo. Entonces, bueno, aquí hay una pregunta. María, ¿cuál forma de pago recomienda? Fíjate que, pues de recomendar, te podría recomendar la carta de crédito. Sin embargo, la carta de crédito no es aceptada en todo tipo de productos. Por ejemplo, cuando hablamos de productos perecederos, hay clientes que no aceptan pues este tipo de formas de pago. Entonces, también tiene mucho que ver con la confianza que te genere el comprador, pero también lo pueden establecer, aunque tengan un pago a través de una transferencia bancaria, ustedes pueden establecer en las condiciones de su contrato, por ejemplo, un 75% de anticipo. Ok, entonces, espero haber contestado con eso, María, a tu pregunta. Mi primera pregunta para todos ustedes es, ¿cuáles son las 2 técnicas de costeo que vimos hoy? Bueno, Liliana Acosta, ahí, fue la primera en contestar. Gracias. Ay, Liliana, que no, yo les pregunté de costeo y es Edgar, es el que se lleva el premio. Edgar, sí, contestaste correcto. Las técnicas de costeo, que fue mi primera pregunta, es absorbente y marginal, ¿cierto? Edgar, perdóname, Lili. Sí, Edgar, las técnicas de costeo son absorbente y marginal, las 2 que vimos. Luego, mi siguiente pregunta, pues tenía que ver con el precio, pero ya todas me contestaron. Bueno, definan qué es el costeo, bueno, ¿qué es el costing? Pregunta número 2, ¿qué es costing? Muy bien, María Elena, pues la suma de todos los costos. Muy bien. La tercera pregunta que les voy a hacer es, ¿para qué me sirve un pricing? Tercera pregunta, ¿para qué me sirve un pricing? Ya llevamos aquí a Edgar, que ya llevó premio. Segundo premio, María Elena. Juan Manuel, para fijar el precio de venta. Muchísimas gracias. Les pido de favor que le manden un mensajito en privado a Alan, que está por aquí, Alan Taberna. Les dejen sus datos y correo electrónico para poderles pues hacer llegar un certificado de regalo y que alguna de nuestras capacitaciones que tienen costo, tenemos muchas capacitaciones gratuitas, están todos cordialmente invitados, pero en alguna de las que tengan costo puedan ustedes elegirla y entrar sin ningún problema.
Y bueno, no sé si hasta aquí haya algo más que agregar por parte del gobierno de Sinaloa. Pues muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Para mí es muy importante el que trabajemos en la profesionalización del comercio internacional, que sigamos poniendo el nombre de México en alto y que en estos momentos en donde vemos crisis también identifiquemos las oportunidades del mercado que hay, porque siempre hay oportunidades, entonces solamente hay que saberlas aprovechar. Muchísimas gracias. No, hombre, Lucy, de hecho, gracias a ti por darte el tiempo de dar este taller que siento yo es bastante interesante y bastante útil y lo necesario que es hoy en día, pues tener este tipo de información que, bueno, como empresario, sobre todo como exportador, pues te da una ventaja, ¿no? Porque ya sabes qué esperar y sabes cómo poder maniobrar en caso de que se presente algún tipo de situación. Y muchas gracias también a todas las personas que estuvieron aquí en el webinar. Esta presentación va a estar ahí en nuestro canal para todos ustedes en caso de que quieran ver algún contenido, quieran ver otro tema, pues ahí lo pueden encontrar de primera mano. Y bueno, voy a dejar aquí unos minutitos abierto el chat de Zoom para que todo el mundo pues ponga ahí su correo, ¿no? Para las personas que lo necesiten ahí para cualquier contacto contigo o entre ellos, pues ahí tengan el correo electrónico. Y bueno, de nueva cuenta, muchísimas gracias, Lucy, por el tiempo que te diste. La verdad, pues te lo agradecemos bastante. Bueno, pues antes de cerrar, nada más si me permites, quisiera hacerles dos invitaciones. Una, a que le den like a nuestra página de Facebook, que es Club de Exportadores. Y la segunda invitación es justamente a que se unan y que sean parte del club. En este momento necesitamos generar las alianzas necesarias entre los empresarios y en el club pues somos un grupo de empresarios e incluso de distintos países, no solamente de México, donde estamos preocupados por generar networking de alto nivel. La membresía del club tiene un costo normal de $150. Sin embargo, por los momentos en que las empresas estamos pasando, el día de hoy pues tenemos una cuota de $75. Quien quiera sumarse al club son bienvenidos. Nosotros también tenemos promociones y capacitaciones de alto nivel, acercamiento a ruedas de negocios, el acercamiento con clientes potenciales en Asia, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Entonces, bueno, es parte de nuestro trabajo el poder coadyuvar a que los productos mexicanos toquen otras fronteras, entonces, o más bien trasciendan fronteras. Pues muchísimas gracias. Yo por ahí les dejé mi correo electrónico. También a través de redes sociales pueden seguirme como Lucy Ponce Ávila y es para mí un honor el haber estado con ustedes el día de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias, Lucy. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados el día de hoy. Y bueno, nos estamos viendo entonces en la siguiente y que tengan todos un excelente día. Hasta luego.